Hola, mi nombre es Olga Sauma y soy la directora ejecutiva de AED, la Alianza Empresarial para el Desarrollo. AED es una organización de más de 110 empresas de todo tipo, desde empresas nacionales, multinacionales, de diferentes sectores de actividad económica y de tamaños, que las une en esta organización un compromiso con gestionar sus negocios de manera responsable y sostenible. Y a partir de este grupo de empresas y el trabajo que gestionamos con ellas, pues venimos hoy a conversar con ustedes en esta cumbre de sostenibilidad acerca de las cadenas globales de valor. ¿Qué significa una cadena de valor? ¿Por qué es importante el trabajo con todos los actores dentro de estas cadenas de valor? ¿Y cómo hacemos para gestionar estos procesos buscando siempre reducir cualquier tipo de impacto negativo que se genere dentro de nuestra operación como empresa y maximizar los impactos positivos que podamos tener a partir de nuestra propia empresa y nuestras relaciones comerciales con proveedores, distribuidores, clientes y demás? El trabajo que hacemos desde AED está enmarcado en una serie de relaciones que tenemos con organizaciones globales que pueden ver ustedes aquí dentro de la presentación. Somos el capítulo local de Costa Rica para el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el capítulo local para el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible y somos también el capítulo local para organizaciones como GRI, de la cual formamos parte y somos training partners o capacitadores para Costa Rica. Buscamos orientar a las empresas para entender cuál es este rol y cómo hacemos para acelerar los cambios que se requieren hacia sociedades más sostenibles y hacia modelos de negocios más sostenibles. Entonces, primero comenzamos. La cadena de valor es todo ese conjunto de actividades que realizamos desde que un producto o un servicio es conceptualizado hasta la forma como se produce y que llega al consumidor final. Y hoy día también incluimos dentro del concepto de cadena de valor cómo disponemos adecuadamente de ese producto al final de su vida útil. ¿Qué es entonces una cadena de valor global? Pues bueno, una cadena de valor global es precisamente la deslocalización de toda esta variable de actividades que realizamos. Hoy día los proveedores no necesariamente están en el país donde generamos los procesos de producción, los distribuidores pueden ser distribuidores globales y los consumidores pueden estar alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para entender a dónde se generan los impactos dentro de todo este proceso que se da con nuestros productos y nuestros servicios desde las empresas a las que representamos? Y es importante partir de que la década pasada cerramos el 2019 con un alto escrutinio sobre el comportamiento y la conducta de las empresas, con procesos políticos y sistemas políticos que no estaban funcionando en diferentes lugares en el mundo, con tensiones sociales que nos llevaron a manifestaciones, a que la gente se manifestara a favor o en contra de diferentes posturas, y con una emergencia climática que nos hizo poner en la mira no solo de los diferentes países, sino también de las empresas de esta crisis y de esta emergencia por el clima. Había altas expectativas para comenzar el año 2020 como el superaño de la sostenibilidad. En el 2015 se había aprobado el Acuerdo de París, se habían aprobado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya teníamos esta hoja de ruta bastante clara para comenzar a trabajar y teníamos y habíamos llamado a la década de los 20, esta década de la acción, cómo aceleramos esa acción hacia la reducción de impactos en el clima, hacia modelos de producción y consumo más sostenibles. ¿Y qué nos pasó? Pues bueno, lo que todos ya hoy día conocemos, ¿verdad? Y lo que llegamos a conocer como un rinoceronte gris, una amenaza que era altamente probable que sucediera y que no la vimos venir y no teníamos mapeada la forma de abordarla. Todo cambió a partir del 2019 y hubo cambios disruptivos importantes
de larga duración en lo que llamábamos la normalidad y la forma de conducirnos y de hacer negocios. Hubo cambios a nivel de las personas, de la salud de las personas y cómo nos teníamos que preocupar por la forma como la gente llegaba a sus lugares de trabajo y por la forma como podían exponerse, incluso dentro de su ámbito laboral, a el COVID. Vimos afectaciones en el planeta y vimos incluso reducciones en algunos temas ambientales de carbono, de consumo de agua, de huellas, precisamente por la paralización que hubo a raíz del COVID de la operación empresarial. Rápidamente nos dimos cuenta que si paraba la operación de las personas, la operación humana, paraban los impactos que estábamos generando sobre el ambiente. Pero sabíamos también que eso no era sostenible. Vimos sistemas económicos y cadenas globales que tuvieron disrupciones importantísimas, no habían mascarillas, no había accesibilidad a los productos de protección, a las vacunas, a diferentes productos y servicios que requeríamos. Y empezamos entonces a trabajar en cómo se podían ver esas avenidas al futuro, no solo para salir de la pandemia, sino para acelerar los cambios y el ritmo de lo que necesitábamos al salir de esta pandemia. Vimos también un liderazgo importante de la primera fila o la primera línea de respuesta empresarial, con respuestas inmediatas en la elaboración de productos y servicios para enfrentar esta pandemia, con una recuperación y una forma de buscar trabajar que permitiera la virtualidad, que acelerara los procesos para que las personas pudieran tener espacios híbridos, que no tuvieran que ir a trabajar a sus lugares de trabajo todo el tiempo. Buscamos también mecanismos de resiliencia futura, pensar en cómo se veían nuestras empresas y la forma de salir de este proceso. Y pusimos un foco marcado en la sostenibilidad. Y aquí muy importante hablar de que en un momento dado estábamos completamente enfocados en esta ola de COVID, en esta ola que nos tenía asfixiados y no podíamos pensar en nada más. Y lo que no nos estaba permitiendo ver esa ola es que detrás venía una ola más grande que se llamaba cambio climático, y detrás de la ola de cambio climático viene todavía una ola más grande que se llama pérdida de biodiversidad. Entonces, todos estos procesos nos llevan a repensar la forma como vemos diferentes temas que afectan nuestro giro de negocio, nuestros sectores de actividad económica. Y hoy día el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible hace un llamado importante a las empresas alrededor del mundo para concentrarse en su aporte y la forma como pueden gestionar sus impactos ante esta emergencia climática, la forma como pueden abordar también desde sus empresas el tema de la pérdida de la biodiversidad y del capital natural, y sobre todo un llamado mucho más fuerte ahora a pensar en la creciente desigualdad que generan todas estas variables, ¿verdad? Vemos que hay personas que están siendo grandes perdedores en estos procesos y tenemos que buscar la inclusión de todas esas personas para no dejar a nadie atrás. Entonces, ¿cómo afecta eso a las cadenas globales de valor y a las empresas? Y es importante entonces entender de nuevo que la primera afectación vino a raíz del COVID y todas las decisiones que tuvimos que tomar. Despidos, cierre de algunas empresas, cierre total de las actividades económicas en algunos sectores, desabastecimiento a raíz de la falta de transporte internacional y local a la que nos vimos afectados, el cierre de operaciones, específicamente en algunos sectores importantísimos que generaron impactos en sectores específicos que tuvieron, como el turismo, como las empresas de restaurantes, alimentos, bebidas, eventos. Todos estos sectores de actividad económica tuvieron impactos muy significativos y tuvieron que dejar de operar. Cierres de fronteras, lo vimos nosotros aquí también en Centroamérica, pero se vio alrededor del mundo
este proceso donde se cerraron las fronteras y eso hizo más difícil el transporte y el traslado de bienes y servicios y de personas, incluso también afectación al personal y afectación a nuestra calidad de vida, a la educación de los hijos y las hijas de las personas que trabajaban para nuestras empresas. Vino entonces un proceso de reapertura donde empezamos a tratar de volver algún tipo de normalidad, a entender cómo gestionar de nuevo todas estas operaciones, a echar a andar estas empresas otra vez y de repente se nos vino encima de nuevo la crisis de logística global que generó impactos significativos en algunos sectores que se trasladan a su vez a otros sectores a través del relacionamiento que tenemos. Y más recientemente la crisis en Ucrania y lo que esa genera de impacto también, sobre todo para las cadenas alimenticias, para las cadenas de producción de materiales y para las cadenas de fertilizantes que afectan en términos generales la construcción, la producción y la seguridad alimenticia incluso dentro de los países. En cifras generales, el problema, los fletes entre Asia y América Latina subieron aproximadamente 400% a raíz de la crisis de los contenedores. Enorme el impacto que ha tenido eso en el costo de materiales, de materias primas, de productos, de servicios, y todo se empieza a trasladar a las personas consumidoras también. Importante también los cambios dentro del panorama legislativo que han surgido en los últimos años en cuanto a las cadenas de abastecimiento globales, también legislaciones específicas, regulaciones que ya están en curso en Europa, en Norteamérica, en América del Sur, en Asia, y futuras regulaciones que también van a afectar la forma como hacemos negocios, la forma como exportamos, las exigencias de mercados en diferentes países, que nos va a afectar a todas las personas y todos los países alrededor del mundo. Importante que entonces comenzamos desde las empresas también a reorganizar los procesos de compras y adquisiciones y entender cómo todo esto nos estaba afectando. Y pasamos, muy importante aquí de ver que pasamos de enfoques principalmente y prioridades de reducción de costos y reducción de riesgos a enfoques que nos permitieran cumplir con la normativa, todos los temas de cumplimiento, a cumplir con los objetivos de responsabilidad corporativa y sobre todo procesos y procedimientos que generaran una mayor resiliencia dentro de nuestras cadenas de suministros, que en la medición anterior, que había sido en el 2019, todavía no salía como una prioridad específica, pero a partir del 2021 nos sale como una prioridad y una prioridad bastante significativa también. Entonces, todas esas son cosas que tenemos que pensar a la hora de gestionar nuestra cadena de valor, productores, distribuidores, todos nuestros socios comerciales. ¿Y cómo se hace esto? ¿Y por qué es importante para estas empresas gestionar la cadena de valor? Bueno, sabemos que es importante primero porque permite reducir impactos negativos y potenciar impactos positivos, económicos, ambientales, sociales, dentro de y a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos y los bienes y los servicios que generamos como parte de nuestros negocios, pero también porque nos permite alinearnos a prácticas de conducta empresarial responsable, sostenible y a prácticas concordantes con los principios de derechos humanos y empresas. ¿Qué significa trabajar en un proceso de sostenibilidad en la cadena de valor? Pues bueno, significa que trabajemos en procesos de capacitación y fortalecimiento de capacidades de nuestros proveedores, de nuestras empresas que forman parte de esta cadena de valor, que trabajemos en procesos de transferencia de tecnología y conocimiento, que incluyamos criterios de selección económicos, sociales y ambientales en la forma como escogemos a estos proveedores que forman parte de nuestras cadenas y a los distribuidores que forman parte
de la parte final. Y cómo fomentamos también negocios inclusivos e incluso la participación de grupos vulnerables dentro de estos procesos de generación de valor y dentro de pues, los procesos de encadenamiento productivo que tenemos desde las empresas. Vemos también que existe un caso de negocio importante asociado a la gestión sostenible de la cadena de valor que pasa por entender cómo esto nos lleva a reducir los riesgos de operación, porque venimos operando con proveedores que son más confiables, que están dándole ya prioridad a temas de derechos humanos, a temas de impactos ambientales, a temas de prácticas laborales, y eso los hace pues, proveedores más fuertes, más robustos, más confiables. ¿Cómo aprovechamos también eficiencias y hacemos los procesos de producción y distribución y gestión al final de la vida útil del producto más efectivos y más eficientes? Y cómo también pensamos entonces en el desarrollo de productos y servicios y procesos de innovación que nos ayuden también a generar cambios importantes en los impactos que estamos viendo y en todas las áreas que tenemos que mejorar para tener una producción y un consumo más sostenible a lo largo de los años. Entonces, ¿qué hacemos y cómo trabajamos en los procesos de cadena de valor? Pues bueno, buscamos que las empresas entiendan quién es su cadena de valor, generen programas y designen recursos que al mismo tiempo les generen una serie de impactos y puedan medir cómo el invertir en estos procesos de cadena de valor puede llevarlos a disminución de costos, a control de riesgos y a la identificación de nuevos productos y servicios a partir de procesos de innovación e inversión y desarrollo de nuevos productos. ¿Qué es lo que hacemos? Inicialmente trabajamos con un mapeo de la cadena de valor, cómo se ve, qué es lo que yo hago, a qué me dedico como empresa y de ahí hacia atrás y hacia adelante, de a dónde vienen las materias primas con las que yo genero mis productos y servicios, cómo se ve el proceso de manufactura, cómo se ven los procesos de logística, de empaque, de embalaje, de transporte, de almacenaje, cómo se ve mi punto final de venta al consumidor, quiénes son mis consumidores y qué prácticas tienen y sobre todo, igual al final de la vida útil, cómo doy, digamos, tratamiento adecuado a el producto al final de la vida útil. Entonces, buscamos que las empresas tomen y definan esta cadena de valor, esta cadena de abastecimiento, suministro y distribución, que los tengan mapeados y a partir de ese mapeo que hagan una evaluación de riesgos que les permita determinar a dónde están los principales riesgos asociados a su cadena de valor. Siempre ponemos el ejemplo que muy probablemente la empresa a la que le compramos los clips en cualquier empresa o industria en la que nosotros nos desarrollemos, pues no va a ser una empresa prioritaria en términos de riesgos para nuestra cadena de valor. Pero la empresa a la que le compramos los materiales o las materias primas en un proceso de industrialización y de producción de bienes, probablemente ahí sí hay muchísimos riesgos asociados. Y si además esas materias primas las compramos en lugares donde hay vulneración o vulnerabilidad en temas de derechos humanos o en temas de impactos ambientales, pues el riesgo se convierte todavía en algo mayor. Entonces, ¿cómo priorizamos y cómo definimos qué tipo de medidas tenemos que trabajar con los diferentes grupos o con los diferentes eslabones de esta cadena de valor, entendiendo que debemos de priorizar algunos de estos y cómo hacemos entonces para entender que a este primer grupo voy a trabajarle algunas medidas, a este segundo le tengo que agregar otras y a este tercero o cuarto o quinto grupo, que son mis empresas más prioritarias, las debería entonces de generar procesos incluso de auditoría, de verificación, de seguimiento, incluso de transferencia de capacidades y conocimiento que me permitan ponerlas en una posición donde se vuelvan
menos riesgosas para mi proceso y para la producción de mis bienes y servicios. Porque cualquier cosa que pase dentro de esa cadena de valor, mi empresa termina siendo corresponsable de los impactos que se generen a partir de eso, sea desde la parte de cadena de abastecimiento y suministros o la parte de distribución también. Entonces, tenemos que entender que todo esto genera impactos extendidos de nuestro proceso productivo, que nuestra empresa no se trata solo de las 4 paredes donde estamos ubicados, sino que tiene que ver con todo eso que viene, desde donde viene nuestro producto, nuestro servicio y hacia dónde va en su vida útil y cómo trabajamos en mejorar y en priorizar estos procesos. ¿Qué tipo de acciones realizamos? Buscamos generar inicialmente, y todas las empresas deberían de tener, un código de proveedores, un código de ética que puede ser muy alineado al código de ética que tenga nuestra empresa, pero que se haga extensivo a estos proveedores y que se comprometan con el cumplimiento de algunos temas en términos de derechos humanos, de no contratación de trabajo infantil, de no trabajo forzado, de jornadas laborales y remuneraciones dignas, en términos de ambiente, uso de materias primas de fuentes sostenibles, no uso de sustancias tóxicas o químicos, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y en temas de anticorrupción, temas de sobornos, de pagos, de protección de la información y los datos de las personas, algo que es tan importante hoy día, prácticas contables, conflictos de interés, etcétera. Entonces, ¿cómo basamos esto en valores, en principios y en políticas y códigos compartidos? ¿Y cómo hacemos negocios con esas empresas con las que compartimos este tipo de valores a todo nivel? ¿Y qué incentivos hay para las empresas que forman parte de nuestra cadena de valor para trabajar en estos temas? Bueno, muchas veces las empresas, para asegurarse, empresas más grandes, para asegurarse que sus proveedores o distribuidores cumplen un cierto estándar, les deben hacer procesos de auditoría y verificación constante y permanente. El trabajar con este tipo de procesos de fortalecimiento puede reducir el número de auditorías que reciben. Si ya nosotros certificamos aparte de nuestros distribuidores con un proceso que asegure su calidad, que asegure la sostenibilidad de sus operaciones, podemos espaciar las auditorías y no tenemos que hacerlas necesariamente todos los años, porque sabemos que estas empresas ya cuentan con un sistema de gestión en ese sentido. Podemos también hacer mayores compras y aumentar el volumen de compras a aquellas empresas que tienen una conducta empresarial responsable, entregarles reconocimientos, trabajar con ellas en procesos y programas de generación de capacidades, de transferencia de conocimiento, compartir costos para mejoras en temas de sostenibilidad, proveer asistencia técnica constante. Entonces hay una cantidad de incentivos asociados y relacionados que se podrían otorgar a estas empresas que pasan por estos procesos de fortalecimiento sostenible de nuestras cadenas de valor. Vemos que muchas de las empresas utilizan algunos temas específicos que validan con estas empresas o por medio de los cuales trabajan. La mayoría utiliza por lo menos un código de conducta para proveedores, pero también se establecen cláusulas en los contratos que tengan que ver con temas de sostenibilidad, y se genera desde las empresas políticas de compras sostenibles que amparen, digamos, todo este proceso y este trabajo que hacemos. Vemos también una serie de herramientas que se pueden utilizar a la hora de evaluar el comportamiento responsable, sostenible, transparente, trazable de esta cadena de valor, como procesos de autoevaluación para proveedores, como modelos de evaluación de riesgo, como programas de auditoría, hasta procesos de compras sostenibles y generación de bases de datos que se compartan entre diferentes empresas con información, sobre todo cuando parte de procesos de certificación globales que ya pueden compartir la información de sostenibilidad de algunas de las empresas. ¿Cuáles son algunos de los principales riesgos que hemos encontrado?
asociados a las cadenas globales de valor, todo el tema de impactos ambientales, aquí vemos un 77% de las empresas hablan de que hay riesgos ambientales asociados a las cadenas de valor, riesgos de cambio climático y riesgos de gestión de talento y diversidad, inclusión y derechos humanos también. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces, establecer un marco, una política, un proceso de gestión que nos permita evaluar los riesgos ambientales, los riesgos sociales y los riesgos de gobernanza dentro de estas cadenas de valor, dentro de estos productores, para lograr evidenciar procesos de mejora continua y para ir llevando de la mano a nuestros proveedores y a nuestros distribuidores por este camino. No se vale, decimos nosotros, nada más exigirles que cumplan con una serie de estándares, sino que siendo empresas generalmente más grandes las que están trabajando de esta forma, se trata también de acompañarlas y de apoyarlas en este camino. Buscamos entonces, con este ejemplo, digamos que es de empresas de consumo de productos de bebidas, podemos ver a dónde están y qué tipo de preguntas deberíamos de hacernos a la hora de gestionar los temas de cadena de valor, de a dónde vienen los productos con los que trabajamos, cómo fueron procesados, qué tipo de empaques utilizan, cómo son los mecanismos de distribución, cómo son los mecanismos de consumo y a dónde se genera la disposición del producto al final de la vida útil y cómo esto puede hacerse cada vez más de forma circular. De hecho, lo que buscamos es reducir al máximo los impactos en el proceso productivo y lo que ya no se puede reducir, tratar de integrarlo, incorporarlo dentro del proceso de circularidad y recuperación de materiales. Importante en todo esto y sobre todo a nivel global, la trazabilidad que podamos darle y cómo utilizamos la tecnología para apoyarnos en procesos de trazabilidad, tecnologías como el blockchain. Si pensamos en productos como un televisor, como un teléfono celular, ¿cómo sabemos de dónde se hizo el proceso de extracción de los minerales que se utilizaron en la producción de los materiales, que se utilizaron en la confección del aparato, cómo llegó, a dónde se produjo, cómo llegó a nuestras instalaciones, quién lo compra, quién lo utiliza y cómo se dispone adecuadamente de este producto? Entonces, todo esto se convierte en parte de lo que tenemos que gestionar y parte de los impactos. No se vale nada más decir, bueno, yo produzco el televisor, alguien más tendrá que ver qué hace con el televisor al final de la vida útil. Como empresa tenemos que trabajar desde el impacto que genera nuestro producto o el impacto que genera nuestro servicio, incluso al final de su vida útil, para ver cómo gestionamos y cómo generamos procesos de circularidad o de disposición adecuada al final de la vida útil. Importante esto también en el marco de las cadenas globales de valor, porque cada vez hay una interdependencia mayor entre lo que pasa en diferentes sectores de actividad económica. Y recientemente estuve en una conferencia muy interesante donde hablaron del nexo entre la energía, la movilidad y los edificios. Y hablaban en función de todos los compromisos que vienen adquiriendo los estados y las mismas empresas en términos de reducción de carbono de las emisiones producidas para generación de energía. Y si se cumplen todos los compromisos de reducción de carbono de aquí al 2030, se va a requerir de una cantidad de materiales crudos y de una cantidad de productos minerales también extractivos que no necesariamente se utilizan exclusivamente para la generación de las aspas o para la generación de los paneles solares. Se utilizan también en las baterías de los carros, se utilizan también en otros procesos que utilizamos dentro de la construcción de edificios. Entonces, el mismo movimiento que tenemos en este momento para enverdecer nuestras cadenas de valor, para buscar reducir los impactos de carbono de estas cadenas de valor,
pone a competir a los generadores de energía, a los generadores de vehículos eléctricos, componentes tecnológicos y a los generadores y constructores de edificios por los mismos materiales. Y esto en este momento, con las proyecciones que tienen y con las reservas que existen ya identificadas de estos materiales crudos, no va a dar abasto la producción para los años 50 y para los años 20, 100, para lograr toda esta reducción. Entonces entra todavía más con un carácter de relevancia y de emergencia todos los procesos de circularidad que nos permitan recapturar todos esos metales, todos esos minerales que utilizamos para volverlos a meter dentro de los procesos de economía circular en la generación de nuevos materiales, nuevos productos y servicios. Entonces vemos que esto se trata de un proceso de interdependencia, se trata de un proceso en el que sabemos que desde ya estamos consumiendo más recursos naturales de los que tenemos la capacidad de regenerar en el planeta, y se trata de entender que solo tenemos un planeta, que tenemos que hacer todo lo posible por entender desde nuestro impacto, desde nuestra empresa, cuáles son los impactos más significativos, los impactos más relevantes que generamos, independientemente de si somos una empresa muy grande, multinacional, con operaciones en muchísimos países, o empresas más locales. Tenemos que hacer también un trabajo importante con pequeñas y medianas empresas dentro de nuestra cadena de valor, buscando la sostenibilidad en el mediano y largo plazo para lograr un menor impacto ambiental, social y económico, y mayores beneficios para la sociedad y todas las personas que vamos a vivir en el planeta en los próximos años. Muchas gracias por su atención y pues aquí les dejo también los datos por cualquier consulta para que nos puedan contactar en AEDE.